Yo entré dentro del pentagrama y allí yo hice un pacto. Era como si el propio Lucifer hubiese entrado dentro de mí. Me sentía poderoso por estar sirviendo al diablo. Mi nombre es Jaminson Lima, tengo 30 años y durante 8 yo fui satanista. Y todo comenzó en mi infancia. Mis padres frecuentaban el candomblé y una de las personas que estaban incorporadas miró para mí y me dijo, usted será mío. Yo me sentí mal, yo fui envuelto por una fuerza espiritual y en ese mismo momento yo comencé a sentirme mal. Cuando yo salí de ahí, yo comencé a aislarme, comencé a caer triste, angustiado. Las personas que estaban a mi alrededor no conseguían entenderme. Yo no hacía cuestión de tener a nadie a mi lado, yo quería quedar solo. Después de aquello comencé a sentir el deseo de hacer el mal contra personas. Y yo fui creciendo, fui desenvolviéndome y se colocaron personas en mi camino, huían personas de mi camino que eran denominadas satanistas. Ellos tenían, todos ellos tenían pacto con el diablo, con Lucifer. Todos ellos hacían magia negra y ellos me mandaron estudiar sobre el asunto. Yo gané 3 libros, uno llamado de Biblia Satánica, otro llamado de San Cipriano, también conocido como Capa Negra, y el libro de Espiritismo según Allan Kardec. Y yo estudié esos 3 libros, me profundicé en el asunto durante 1 año y medio, 2 años, y cuando ya estaba preparado, el que lideraba aquel grupo de satanismo me dijo, ahora usted puede hacer su pacto. Y mi pacto fue hecho en un cementerio donde un viernes a las 3 de la mañana, era un día lluvioso, viernes 3 de la mañana. En el día fuimos hasta el asentamiento del cementerio pequeño donde se invocaba el buey humeante. Lucifer, conocido como un buey humeante, dentro del satanismo. Allí nosotros derramamos sangre de buey, sangre humana y sangre de buey para hacer el dibujo de la estrella del pentagrama donde yo estaría dentro. Cuando hicimos aquel dibujo del pentagrama, yo entré dentro del pentagrama y allí yo hice mi pacto. Yo me corté la muñeca, yo hice un corte en mi muñeca y derramé mi sangre juntamente con aquella sangre que estaba en la estrella del pentagrama del buey humeante. Y yo sentí una presencia maligna muy fuerte dentro de mí. Es como si el propio Lucifer hubiera entrado dentro de mí. Me sentía poderoso por la rabia, por el odio y por estar sirviendo al diablo. De ahí yo comencé a dar las consultas. Las personas me buscaban. Cuando ellas llegaban hasta mí, yo ya sabía lo que ella venía buscando, porque el espíritu que estaba en mí se comunicaba con el que estaba en ella, al punto que las personas que estaban en la consulta conmigo pensaban que yo estaba adivinando la vida de ellas. Yo atendí una persona que estaba con mucha rabia en el corazón, con mucho odio. Y dijo así, yo estoy apasionado por una mujer y ella es casada, pero ella no me quiere. Yo quiero hacer un ritual, un hechizo, una magia para matar a ella y al marido de ella. Él llegó pidiendo eso para mí. Medianoche ese trabajo fue realizado, donde él fue conmigo a un cementerio. Nosotros abrimos una catatumba, quitamos el difunto del cajón y el órgano que nosotros deberíamos agarrar de aquel difunto era el corazón. Entonces yo juntamente con aquel hombre, nosotros abrimos el corazón de aquel cuerpo de que estaba allí y en el trabajo, Lucifer, el propio diablo, dice, ustedes tienen que comerse el corazón. Nosotros colocamos el nombre de la persona que queremos dentro del corazón, después yo comí una parte y el otro hombre que me pidió el trabajo comió la segunda parte. Yo odiaba a Dios, yo andaba con un crucifijo de cabeza abajo. Declaradamente, quien miraba para mí sabían que yo era el anticristo. Entonces yo odiaba las iglesias, yo odiaba a las personas que se decían cristianas. A mí no me gustaba de la Biblia, incluso yo quemé una Biblia.
Yo no conocía a iglesia por el nombre. Uno de los rituales que yo hice cuando yo estaba volviendo para la casa de madrugada, yo pasé enfrente de la iglesia y como yo odiaba las iglesias, yo fui allí enfrente de aquella iglesia, agarré gasolina, un fósforo y eché fuego en la puerta de aquella iglesia. Eché fuego. Pero lo que yo no esperaba era que en esa época ahí ya estaban cerrándose los 7 años del pacto que yo había hecho. Entonces, Lucifer apareció cara a cara, como si fuese una persona en mi frente y me dice, usted es mío, ¿se acuerda? Ahora yo voy a llevar su alma. El tiempo de su pacto acabó. Su alma es mía. Y cuando él habló que ella llevar mi alma, fue durante el día, yo estaba despierto, yo no estaba durmiendo. Yo no estaba teniendo pesadillas. No fue un bulto que pasó en mi frente. Él habló personalmente conmigo y yo quedé aterrorizado porque sabía que era verdad lo que él estaba hablando. Yo tenía conocimiento de lo que iría a acontecer conmigo. Faltando 7 días para acabar el pacto, el propio diablo apareció para mí nuevamente. Y me dice, ahora voy a llevar su alma de una vez. Y agarró mi cuerpo mientras los carros se movían en aquella avenida. Yo quería salir corriendo de ahí, pero yo no conseguía. Yo quería gritar, yo quería hablar, pero yo no conseguía hablar nada. Porque mi cuerpo no tenía control, solo conseguía mover mis ojos. Los carros comenzaron a pitar. Las personas comenzaron a gritar para que saliera de la calle. Yo no conseguía salir de la calle. Los carros venían en mi dirección. Mucha gente se aglomeró intentándome jalar y ninguno me conseguía quitar mis pies, mover mis pies de ese lugar. Y después de 10 minutos, el espíritu que estaba ahí enfrente de mi cuerpo, nadie veía, solo yo veía. De la nada, ese espíritu se retiró de mi frente y ahí yo conseguí mover mi cuerpo. Y las personas me sacaron de ahí desesperadas. Yo iba a morir de verdad, mi alma iba a ser llevada para el infierno. Y saliendo de ahí, yendo de vuelta para la casa, una esposa de pastor me paró y me evangelizó y yo hablé para ella. Yo hice un pacto con el diablo. Yo solo tengo 7 días de vida. Después de eso, él va a llevar mi alma. Ella habló, yo puedo ayudarle. Y sé de un lugar donde su vida puede ser transformada y usted no va a morir después de 7 días. Hasta ahí. Yo pensaba que Lucifer era más fuerte, pero con mucho miedo de morir, yo acepté la invitación de aquella esposa de pastor de la Iglesia Universal y llegué en la puerta y estaba allá escrito en el altar, Jesucristo es el Señor. Ahí yo pensé lo siguiente, si ese Señor ahí es más fuerte de que el mío, entonces yo voy a durar más 7 días con vida, pero si no fuera, yo voy a morir. Entonces como yo no tenía mucha cosa a perder, solo tenía mi alma, mi vida a perder, entonces yo voy a aceptar. Ahí entré, el pastor estaba haciendo la oración de liberación. Yo tenía una persona ahí en aquel culto, incorporada con espíritus igual como aquellos que yo veía. La mujer tenía un tumor y el pastor preguntó si alguien pensaba que aquello era mentira. Y yo toqué en el tumor, miré para la mujer y vi que realmente era un espíritu en el cuerpo de ella. De eso no dudé, pero yo dudé que el tumor desaparecería. Hizo la oración, expulsó aquel espíritu maligno del cuerpo de ella y el tumor desapareció en la hora. Y yo quedé impactado con aquello. Yo hablé realmente, ese Señor de ellos debe ser más fuerte que lo que yo sirvo. Entonces yo voy a quedarme aquí. Yo no realicé ningún trabajo después de aquel culto que yo participé. Yo estaba luchando luchando contra el mal y conmigo mismo para mantenerme vivo, creyendo que aquel Señor me salvaría y estaría protegiendo mi alma. Gritaba pidiendo socorro, pidiendo una oportunidad para aquel Señor que yo había conocido. Y yo fui llevando aquel proceso de liberación. Yo iba a los cultos de liberación hasta que un día nunca más yo vi bultos, nunca más yo vi o escuché voces, nunca más yo vi espíritus enfrente de mí, personas muertas, nunca más vi nada de eso. Yo me sentí liberado y decidí bautizarme en las aguas. Yo ya no era más anticristo, yo ya no tenía más odio de Dios, de las personas. Mi corazón ya estaba en paz. Me bauticé en las aguas, ya consciente de lo que estaba haciendo. Yo ya venía leyendo la Biblia. Y yo leí el pasaje que Jesús fue bautizado en las aguas y enseguida con Espíritu Santo. Yo hice un ayuno
pidiendo para que Dios me diera también el Espíritu Santo en aquel día, como fue con Jesús. Yo sabía que era posible. Yo me bauticé en las aguas. Cuando me levanté de las aguas, yo me levanté una persona nueva. Se levantó una persona nueva. Yo no era aquel mismo. Yo era ahí una otra persona. Cuando yo salí de las aguas, yo ya salí sintiendo la presencia de Dios. Yo ya fui junto con pastor para el salón a buscar el Espíritu Santo. Y cuando el pastor comenzó a buscar el Espíritu Santo, cuando él habló, levante las manos para lo alto y comience a buscar el Espíritu Santo. Cuando él habló eso, que yo comencé a buscar, yo ya fui bautizado con Espíritu Santo. El mismo día que yo fui bautizado en las aguas, yo también fui bautizado con Espíritu Santo. Fue una experiencia nueva, sentí la presencia de Dios. Yo sentí la presencia de Dios. Yo tuve la certeza del Espíritu de Dios entrando en mí y vino un deseo muy grande de ganar almas, de ayudar a las personas que sufrían. Después de aquello, surgió un deseo muy grande dentro de mi corazón de hacer la diferencia. Porque yo que perjudicaba a las personas, haciendo los trabajos de magia negra para matar, para separar, para destruir matrimonios, estaba con un sentimiento, un deseo diferente en mi corazón, que era deshacer aquel tipo de obras, como yo hacía en el pasado, deshacer las obras del mal. Dios habló fuerte conmigo, habló: usted puede hacer más, usted puede entregar más su vida, usted puede mucho más allá. Y yo comencé a percibir que yo estaba ya con mi corazón, que ya estaba dentro de mi corazón el deseo de ser pastor. Entonces Dios me llamó para el altar, para hacer la obra como pastor. Hoy mi vida está totalmente transformada. Soy casado, soy una persona realizada, feliz con mi esposa, feliz haciendo la obra de Dios, realizado de verdad. Hoy yo sé lo que es felicidad, hoy yo sé lo que es paz, hoy yo sé lo que es alegría, hoy yo sé lo que es la luz. El Espíritu Santo de Dios representa vida que yo tengo hoy, porque si el Espíritu Santo no me hubiera alcanzado, yo no estaría vivo hoy aquí para contar este relato. El Espíritu de Dios para mí tiene un valor inestimable. Quien tiene un pacto con Dios es una persona libre y completa, realizada a través del Espíritu Santo.